Muy bienvenidos. Esto es DTV El Resumen, una hora de información parlamentaria para repasar todo lo que sucedió en el día, todo lo que va a pasar esta semana y cada uno de los detalles de lo que sucede en la Cámara de Diputados del Congreso de la Nación. Como ustedes saben, hoy tuvimos un día cargado de información. Fue el inicio de las sesiones ordinarias del Congreso, así que vamos a estar con los detalles del discurso del presidente Alberto Fernández y, por supuesto, todas las repercusiones. Antes, los títulos. El presidente Alberto Fernández inauguró el periodo 139 de sesiones ordinarias del Congreso. Fue ante una asamblea legislativa atípica, sin invitados especiales y con los gobernadores y los miembros de la Corte Suprema de Justicia conectados de manera virtual. Alberto Fernández anunció que impulsará una querella criminal. Es para identificar a los autores y partícipes del endeudamiento asumido durante el gobierno de Mauricio Macri por unos 55.000 millones de dólares. Y además, hoy también el presidente pidió que se apruebe la reforma judicial. El proyecto de ley ya fue sancionado por el Senado y también pidió la modificación de la ley del Ministerio Público para designar al Procurador General de la Nación. Anunció un conjunto de proyectos sobre recursos extraordinarios ante la Corte Suprema, juicios por jurados y Consejo de la Magistratura. Y así lo adelantábamos, una sesión atípica con muchos funcionarios conectados de manera remota. Algunos porque estaban realmente aislados, como el caso del jefe de gabinete Santiago Cafiero, y otros por una cuestión de seguridad. Seguimos transitando una pandemia. Hay muchos más detalles de todo lo que sucedió en el día de hoy y las vamos a presentar a ellas, porque yo no estoy sola en esta noche. Es un gustazo para mí poder estar con mis compañeras. Ellas son Sofía Raimundes y Maya Kersten, que tienen mucha información para contar esta noche. Y voy a escucharla a Maya. Maya, contame, ¿cómo arrancamos en el día de hoy? Hoy vamos a arrancar con las textuales más destacadas del presidente Alberto Fernández en la Asamblea General, donde vamos a destacar los siguientes ítems que mencionó. Por un lado, las palabras más importantes que dijo fue que ningún gobierno de la tierra se puede arrogar el privilegio de no cometer errores, pero todo gobierno sensible sí tiene la obligación de corregir errores para desterrar cualquier indicio de privilegio y falta de solidaridad. En el mismo marco destacó también otros puntos muy importantes y dijo que he instruido a las autoridades para que formalmente inicien una querella criminal tendiente a determinar quiénes fueron los autores y partícipes de la mayor administración fraudulenta y de la mayor malversación de caudales que se recuerda. Si te parece, Maga, vamos a seguir con lo que mencionó en la Asamblea General, en la apertura de las sesiones ordinarias en el Congreso de la Nación, y dijo que va a mandar un proyecto de emergencia de tarifas para desdolarizar las tarifas en una economía donde los ingresos son en pesos. Y así fue las frases que más podemos destacar de la jornada que tuvimos en el recinto, en diputados. Exactamente, muchísimas frases que dejó el presidente de la Nación con el balance de lo que fue su primer año de gestión, un año de gestión marcado por la pandemia y además con la cantidad de proyectos que él solicitó que se traten con urgencia en el Congreso. Algunos ya con media sanción en el Senado y otros con un trabajo por delante en la Cámara de Diputados. Pero volvamos al tema de la querella criminal. Fue uno de los anuncios más importantes de este discurso en el que el presidente decidió llevar adelante una denuncia penal contra el ex presidente de la Nación, Mauricio Macri, y todos los funcionarios de su gestión por haber contraído una deuda en el último tiempo. Vamos a escuchar ese momento. Ahora sabemos también, por boca del mismísimo presidente del Banco Interamericano de Desarrollo, que en sus días de director del Fondo Monetario Internacional en representación de la administración Trump, impulsó el otorgamiento de semejante crédito para favorecer al entonces presidente Macri en la búsqueda de su reelección. Endeudar al país de ese modo, permitir que los recursos que ingresaron solo hayan posibilitado la más asombrosa fuga de divisas que nuestra historia registra
y que la toma de semejantes créditos haya sido resuelta entre gallos y medianoche, sin intervenciones judiciales y técnicas previas, con total irresponsabilidad y a espaldas de este Congreso Nacional, no puede ser visto de otro modo que no sea una administración fraudulenta y una malversación de caudales públicos como nunca antes habíamos registrado. Nuestro país ya conoce lo que es estar endeudado. Conoce lo que nos costó ser parte del primer mundo. Conoce también lo que fue el blindaje y lo que fue el megacanje. En todos los casos aparecen los mismos actores que se repiten con el correr de los años. En todos los casos, los mismos privilegiados que medran con la crisis. En todos los casos, las mismas víctimas, argentinas y argentinos expulsados a la marginalidad de la miseria. Para que pongamos fin a las aventuras de hipotecar al país, es necesario que endeudarse no sea gratis y dejen de circular impunes dando clases de economía en el país y en el mundo a aquellos que generan esas deudas. Por eso he instruido a las autoridades permanentes para que formalmente inicien querella criminal tendiente a determinar quiénes han sido los autores y partícipes de la mayor administración fraudulenta y de la mayor malversación de caudales que nuestra memoria recuerda. La historia da cuenta de que hemos sido nosotros los que desendeudamos a nuestra patria. Y en esta hora somos nosotros los que queremos liberarnos de la deuda que otros han tomado. No elegimos el camino de incumplir. Preferimos plantear con firmeza esta realidad que responsabiliza a quienes fueron nuestros gobernantes, pero que también ha tenido responsables en el mismo organismo de crédito internacional. Menciono todo lo anterior con espíritu tan constructivo como realista. Sería importante que en quienes han sido responsables en el pasado reciente de sumir a la Argentina en esta tragedia de endeudamiento brutal reconozcan sus errores y al menos tengan sobriedad a la hora de pontificar sobre los diferentes temas económicos y sociales que aquejan al país. Una deuda tomada por un gobierno irresponsable que obtuvo un crédito otorgado en su favor por motivos absolutamente políticos, merece una revisión y un tratamiento adecuado a la hora de su renegociación. Sin duda, uno de los momentos más álgidos del discurso del presidente. Y claro, una vez que terminó de hablar en el recinto, en Pasos Perdidos, habló la oposición. Sofía, ¿qué dijo? Exactamente, Maga, muy buena jornada para vos, buena jornada para Maya también y para toda la audiencia. Y como bien lo estabas adelantando, este discurso muy contundente del presidente Alberto Fernández para iniciar esta asamblea legislativa tuvo rápidamente repercusiones por la oposición y este es el caso del diputado y el presidente de bloque Mario Negri de la UCR por la provincia de Córdoba y además del diputado y presidente Cristian Ritondo del PRO por la provincia de Buenos Aires, que se pronunciaron rápidamente con duras críticas hacia este discurso presidencial de apertura de sesiones. Y si te parece, vamos a escuchar los fragmentos más contundentes de crítica a este discurso. Lamentablemente tenemos que decir que se confirmó lo que pensábamos. Creíamos que el presidente, después de un año de dolor, de dificultades, de incertidumbre, iba a hacer un discurso para hablarle a la patria, para señalar un rumbo, para ver hacia dónde vamos en lo que resta, y en realidad creo que hoy lo que vino fue no hablarle a la patria, sino a rendirle cuenta al Instituto Patria. Porque en realidad el relato de los hechos que hizo de la Argentina, inclusive de la pandemia, se quedó en la parte del pasado y nos dejó lleno de incertidumbre sobre el futuro. Plan de vacunación, tiempo de ejecución del mismo, trazabilidad, controles, como habíamos reclamado nosotros. También esperábamos que el presidente se sobrelevara por encima de las diferencias, que pareciera más un cóndor. Yo creo que estuvo intentando siempre, pero no pudo pasar del avestruz que intenta volar y solo corre. Corre hacia adelante.
corre de tal manera que ignoró los dolores más fuertes de esta sociedad. El último de esta semana, que es la indignación de los argentinos frente al dolor, frente a la muerte y frente al uso inescrupuloso del poder con las vacunas para los amigos del poder. Pero bueno, esto no fue lo único de lo que se habló en la jornada de hoy. Vamos a repasar, Maya, si te parece, los proyectos que mencionó el presidente Alberto Fernández y que pidió que el Congreso trate en este año. Bueno, Maga, si te parece, vamos a ir a las placas para ver las menciones a los proyectos que hizo en la jornada de hoy. Por un lado, habló de la deuda con el FMI y dijo que no va a dar lugar a ajustes recesivos. ¿A qué se refiere con esto? Se refiere a que, por un lado, el acuerdo de la deuda que se establezca con el Fondo Monetario Internacional tiene que pasar por el Congreso de la Nación. Y cada deuda que se tome también a futuro en moneda extranjera y con ley extranjera también deberá pasar por el Congreso de la Nación. Otro punto importante que también tiene que ver con circunstancias económicas y que apunta sobre todo a los trabajadores es el tema de ganancias. El ganancias, exacto. Así es, estábamos hablando de ganancias. Con respecto a las ganancias, habló de la importancia de tratar este tema en diputados. Justamente lo que busca es elevar el piso de ganancias a los trabajadores que pagan hasta que tienen un ingreso de hasta 150.000 pesos. Dijo que lo que quería era poder recuperar los sueldos de gran parte de toda la población, de los trabajadores y también de una porción de jubilados. Exactamente, es una medida de alivio también para los trabajadores que están en relación de dependencia para que no tengan que pagar ganancias si tienen sueldos de hasta 150.000 pesos y es una manera también de mantener a la clase media trabajadora y que no pierda también ahorros de sus ingresos económicos. Por otro lado, hay otra medida para los trabajadores, en este caso para los trabajadores independientes, para los monotributistas. Para los monotributistas, Alberto lo que pidió es que se trate la ley para recategorizar el monotributo y también para ofrecer moratorias. ¿Qué otros puntos también trató y remarcó de los proyectos para que se puedan tratar en diputados? Bueno, habló de la declaración de emergencia de servicios públicos. Dijo que es necesario declarar la emergencia de servicios públicos con el objetivo de desdolarizarlos. El objetivo es que los trabajadores que tienen salarios en pesos argentinos puedan pagar los servicios también en moneda nacional y no en una moneda extranjera, que lo que hace de nuevo es desvalorizar el ingreso que tienen. Y otro punto muy importante fue el de educación superior. Con respecto a la educación superior, pidió tratar un nuevo proyecto, una nueva ley de educación superior. Recordemos que la educación superior que tenemos al momento es la de 1995. Estamos hablando de 25 años atrás y de hecho el ministro de Educación, Nicolás Trota, mencionó en enero que era importante tratar una nueva ley de educación. Veremos entonces si se va a tratar nuevamente en diputados para que se pueda llegar a una nueva ley finalmente. Un tema que hace años se viene tratando y hablando en el Congreso. También, Maga, te comento que mencionó también el proyecto del Sistema Integral de Cuidados. Ajá. Habló sobre la generación de un sistema integral de cuidados con perspectiva de género. Estamos hablando de incluir a temas que antes estaban en el sector familiar, en el ámbito de lo privado, y que ahora serían abordados por el Estado, de avanzar con este proyecto. Hay otros proyectos que ya tienen que ver con lo que es la reforma judicial. Una parte caliente. Exactamente. Y por lo que leo, los tres que tenés ahí anotados en la placa, los tres están referidos a lo mismo, que es la reforma judicial y que es algo que vamos a tratar en detalle en un instante también, ¿no? Porque fue un tema que a la oposición le molestó muchísimo y es un tema muy pendiente que ya trae el presidente porque criticó duramente ante todos los funcionarios de la Corte Suprema por Zoom conectados a la justicia, en la cara de ellos, ¿no? Así es, delante de toda la Corte Suprema, él reafirmó que es necesaria una reforma judicial. De hecho, hay un proyecto que ya tiene media sanción en el Senado y estamos hablando también del Fuero Federal y Ministerio Público. Este proyecto ya tiene media sanción en el Senado, pidió que se pueda tratar en diputados para avanzar respecto a este tema y también mencionó
otros proyectos de ley respecto a la reforma judicial, como el recurso extraordinario ante la Corte, el Consejo de la Magistratura, el Tribunal Federal de Garantías y el juicio por jurados, donde sería el pueblo reunido en un jurado el que va a evaluar la culpabilidad o inocencia de un acto criminal. Muchas novedades referidas a la reforma judicial que pidió sin ningún tipo de titubeo ni duda. Dijo, el sistema judicial está en crisis y el Congreso tiene que buscar la manera de federalizar, transparentar y reglamentar aún mejor el funcionamiento de este sistema que de los tres es el más flojo, dijo en algún término así, sin ningún pelo en la lengua, el presidente de la Nación. Escuchemos esa parte. Hay una decisión institucional y política fuerte con respecto a lo que es el equilibrio entre los tres poderes del Estado, y en este sentido creo que la necesidad de plantear no solamente esta discusión a nivel político, sino también a nivel social, en muchas cosas que tal vez el funcionamiento del Poder Judicial no es tan transparente desde distintos puntos de vista, pero principalmente que no es un poder donde la sociedad tenga una mirada atenta a qué está sucediendo, como tal vez son los otros dos poderes, y en este sentido creo que instalar esa discusión dentro de la sociedad es muy importante, y el tema judicial a mí me interesa mucho desde el punto de vista que creo que es un primer paso. Yo creo que la reforma del Poder Judicial no solamente incluye lo que es el Poder Judicial federal, sino que en las distintas provincias podemos ver la necesidad urgente de una reforma. Me encantó el tema de la necesidad de reformar instituciones como el Consejo de la Magistratura. Yo soy un crítico del funcionamiento del Consejo de la Magistratura. Creo que la Constitución del 94 nos sumó herramientas para modernizar la justicia argentina y terminó generando, como en otros sectores y en los otros poderes, tal vez efectos totalmente distantes de lo que se buscaba y se esperaba. Y en este sentido creo que el Poder Judicial requiere una revisión luego de que la reforma del 94 ya tiene sus décadas en el funcionamiento, y creo que en ese sentido me parece un primer paso importante, y principalmente por la decisión política firme de hacerlo. No es solo una expresión de deseo, sino que termina siendo una decisión política que el presidente manifiesta en el Congreso. Estas eran las palabras del diputado Karim Alumé del Frente de Todos de San Luis respecto a la reforma judicial que propuso el presidente Alberto Fernández. Y también hoy en el estudio nos visitó el diputado Casareto, Sofi. Exactamente, Maga, porque Marcelo Casareto estuvo en esta continuidad informativa, así como también lo hicieron varios diputados y diputadas para hablar sobre lo que fue este inicio de sesiones ordinarias. Y Marcelo Casareto, por el Frente de Todos, por la provincia de Entre Ríos, estuvo en el programa de Melina Fleiderman y habló más que nada sobre estos conceptos de Argentina Unida, un país federal, digamos, dos insignias que el oficialismo lleva como bandera. Y si te parece, escuchamos las frases más importantes. Yo creo que fue un excelente mensaje. El presidente, por un lado, analizó cómo recibió la Argentina, qué hizo en estos 14 meses de gobierno y qué es lo que plantea para el futuro. Y el tono fue el de siempre, un tono de convocar a la unidad de los argentinos, un tono de convocar a resolver los problemas que en algún caso son problemas actuales y en otros casos son problemas de años o de décadas o de toda la historia argentina. Así que creo que fue un excelente mensaje, acorde con lo que los argentinos votaron en octubre del 2019 cuando lo eligieron presidente de la Nación y del cual nosotros formamos parte. Chicas. Los mandó a trabajar mucho. Dice que va a mandar muchas leyes que son estructurales, algunas vinculadas al Poder Judicial, otras al económico. ¿Cómo vio los anuncios vinculados sobre todo en la materia económica, que es su expertise más que nada? Les pidió que aprueben ganancias, pero también que se ocupen de los monotributistas, también lo que tiene que ver con el desarrollo productivo. Sí, creo que el Congreso de la Nación es el lugar de debate de la Argentina en este momento, lo cual está muy bueno. No es que pasa por otro lado la discusión. Se da, como ustedes lo escucharon, en el mensaje de apertura del mensaje a la Asamblea Legislativa y con iniciativas que en algún caso tenemos los proyectos. Concretamente, impuesto a las ganancias, está el proyecto, está el contenido. El proyecto lo presentó Massa, yo lo acompañé y otros diputados más. Así que nuestra intención es tratarlo rápidamente. Algunos preguntaron cuando se presentó el tema si el Ejecutivo estaba de acuerdo por la inversión que había que hacer.
el presidente lo incluyó en extraordinarias, el ministro de Economía se manifestó a favor y hoy el propio presidente lo plantea ante la Asamblea. Así que tenemos que avanzar. Ahora, ¿cuál será el alcance? El alcance inicial era 1 y después diputados, sobre todo dirigen sindical, la CGT y demás, fueron planteando algunos otros temas más que habría que incluir. Así que en los próximos días vamos a avanzar en este tema. El objetivo político es que este tema sea ley de la nación en el curso de marzo, para que 1.200.000 trabajadores puedan recibir el beneficio. Volvemos al discurso del presidente Alberto Fernández hoy en el recinto, un discurso cargado de información, de balances, de proyectos que se quieren tratar y también en un momento se refirió a la oposición. Obviamente habló del rol que tuvo el principal bloque opositor, Juntos por el Cambio, acompañado de otros opositores también. Y fíjense que no precisamente habló de colaboración, sino de obstaculización. Desde el primer día tomamos decisiones y desde el primer día enfrentamos críticas. Primero, los que reclamaban cuidar la rentabilidad antes que la salud. Más tarde, los que negaban la existencia de la pandemia y nos acusaban de ser parte de un complot universal para mantener encerrada a la gente. Cualquier razón se volvió válida para incitar banderazos y romper los protocolos impuestos con la sola idea de deteriorar la credibilidad de un gobierno que, convencido, buscaba preservar la salud del pueblo. Nuestra voluntad inquebrantable la tuvimos entonces y la mantenemos ahora. La lucha contra las consecuencias del coronavirus han sido en todo el planeta más extensa de lo que inicialmente se pensó. Ni un solo día bajamos los brazos, ni ante la inclemencia del contagio, ni ante la crítica injusta. Sin aislamiento y distanciamiento hubiera habido mayor velocidad en los contagios y un sistema de salud que estaba en condiciones opacas hubiera colapsado. Cuando los sistemas colapsan, la mortalidad aumenta de manera indefectible. Este no es el logro de un gobierno, sino el de una nación puesta de pie para superar adversidades. Trabajamos en cada jurisdicción con los gobernadores y las gobernadoras de las 24 provincias, a quienes aprovecho esta oportunidad para brindarles mi más sincero reconocimiento. Y a este estudio llegan todas las voces. Escuchamos el oficialismo, la oposición, lo que dicen los diputados, sus dimes y diretes, sus chicanas. Todo lo pueden ver ustedes porque nosotros tenemos la pluralidad en nuestra pantalla. Y el diputado Acef le respondió al presidente de la Nación sobre lo que dijo, sobre el rol que tuvo Juntos por el Cambio y la oposición. Dijo, yo esperaba del presidente un discurso más conciliador. Se esperaba un discurso de unidad nacional, de unión. La Argentina no está para demasiados chisporroteos ni batifondos, sino que necesita cinchar juntos en algunas cosas. Por ejemplo, tenemos que combatir la inflación, pero no con métodos de hace 70 años que ya en Roma habían fracasado, hace 2000 años, 2200 años, sino con métodos de acuerdos en serio que vayan al fondo de toda la estructura de producción y comercialización, por ejemplo, pero sobre todo que bajen las expectativas y las incertidumbres que hay en la Argentina, porque en realidad la economía a nosotros nos enseñaron que tenía 3 factores, el trabajo, los bienes y el capital. El capital, el trabajo y los bienes, el capital y el trabajo primero, no interesa el orden de los factores, los 3 son los que articulan el funcionamiento de la economía, pero se olvidan que hay un factor invisible que es la confianza. Los 3 no se juntan ni se articulan si no hay una expectativa de confianza, de que va a prosperar la cosa, de que el negocio va a ser, próspero, va a ser pujante. Esa confianza se ha perdido en la Argentina, entonces la única forma de recuperarla es con un mensaje político que la inspire. Tenemos mucha más información parlamentaria, una media hora más nos queda por delante, así que no se vayan, vamos a una pausa y enseguida volvemos.
Información. Análisis. Diálogo. Consenso. Innovación. Economía. Ambiente. Tecnología. Federalismo. Pluralidad. Oficialismo. Oposición. Todo lo que sucede en el Congreso. Y lo contamos nosotros. Porque somos tu voz en el Congreso. DTV, el periodismo del Congreso. Cuando un proyecto de ley ingresa a la Cámara de Diputados, ya sea creado por un legislador, enviado por el Poder Ejecutivo o producto de una iniciativa popular, se trata primero en las comisiones correspondientes para luego ser tratado en el recinto por los diputados. Las comisiones son el ámbito de análisis y debate sobre los proyectos de ley conformadas por legisladores de distintos bloques. Hay 23 comisiones especiales que tratan temas específicos como el atentado a la AMIA y 45 permanentes que tratan temas vigentes como educación y salud. Un diputado puede formar parte de varias comisiones. Cada comisión se compone de un presidente, un vicepresidente y de 3 a 5 secretarios. La duración de los miembros de las comisiones permanentes y especiales es de 2 años. Para que la comisión funcione debe tener quórum, es decir, un mínimo de 15 y un máximo de 31 a 49 diputados. Las autoridades son elegidas por los propios integrantes de las comisiones, que a su vez son elegidos bajo consenso por sus propios bloques. Para que un proyecto sea tratado en el recinto, debe contar con el apoyo de la mayoría de los integrantes de esa comisión. Al finalizar una reunión de comisión, se dictamina sobre la pertinencia de tratar el proyecto en el recinto. El dictamen propone una resolución o decisión sobre una o varias iniciativas o proposiciones. Cuando vuelvas de hacer las compras, recordá siempre higienizarte y limpiar todos los objetos que tuvieron contacto con el exterior. Y si compraste frutas y verduras, seguí estos pasos. Para desinfectarlas, sumergilas en una mezcla de 1 litro de agua, más 1,5 mililitros o media cucharada de lavandina. Ten en cuenta que debe ser lavandina de uso doméstico, con una concentración de 55 gramos por litro. Déjalas ahí 20 minutos y volvé a enjuagarlas con agua limpia antes de guardarlas. Cuando vayas a cocinar, recordá lavarte las manos antes de empezar y hacerlo con utensilios y sobre superficies limpias. Seguí cuidándote. Argentina Unida. Argentina Presidencia. La Cámara de Diputados tiene 257 miembros. Los diputados debaten y sancionan leyes que rigen en todo el territorio nacional. Algunas de las más importantes son el presupuesto de gastos generales del Estado, el Código Civil, el Código Penal, la forma en que se rige el trabajo, las jubilaciones, entre tantas otras. Además, controla y hace un seguimiento de las políticas del Poder Ejecutivo a través de la visita de diferentes funcionarios o el pedido de informes, así como la posibilidad de realizar juicios políticos a los funcionarios. La duración de los mandatos de los diputados es de 4 años y pueden ser reelegidos indefinidamente. Desde el momento en que asumen y hasta el final de su mandato, no pueden ser acusados, interrogados judicialmente, ni molestados por las opiniones o discursos que imitan desempeñando su mandato. Son requisitos para ser diputado tener al menos 25 años, 4 años de ciudadanía argentina y haber nacido en la provincia por la que se postula o haber residido en ella los 2 años precedentes. Se agrupan en bloques que expresan partidos políticos o afinidad ideológica. Existen también los monobloques integrados por un solo diputado. En estos meses aprendimos muchas palabras nuevas. ¿Qué es un caso sospechoso? Es la persona que tiene 2 o más de los siguientes síntomas: fiebre de 37,5 grados, tos, dolor de garganta,
dificultad respiratoria, dolor muscular, cefalea, diarrea y o vómitos, o si tenés solo pérdida brusca de gusto o olfato. También quien vive o trabaja en instituciones de internación prolongada, o es personal de tareas esenciales en esos establecimientos, comedores u otros espacios donde circula el virus. Para más información, llama al 120. Cuidarte es cuidarnos. Argentina Unida. Ministerio de Salud. Argentina Presidencia. Seguimos en DTV El Resumen y tengo el gustazo de saludar a nuestra compañera, una periodista parlamentaria de la casa, Carolina Ramos, para poder charlar sobre todo lo que pasó en el día de hoy. Hola, Caro, buenas noches. ¿Cómo estás? Buenas noches, Maga. Un placer estar en tu programa. Un beso a toda la audiencia. Bueno, hoy estuvimos también en el piso analizando el discurso presidencial, así que, bueno, acá estoy para lo que necesiten. Qué gustazo tenerte, Caro, para nosotras. ¿Cómo viste el discurso de Alberto Fernández hoy? ¿Era más o menos lo que se había anticipado en los medios que iba a decir? ¿Hubo alguna sorpresa? ¿Cuál es tu balance? Bueno, en principio un discurso bastante largo. El año pasado había sido 1 hora y 20 y ahora fue casi 2 horas. Un discurso donde sí hubo algunas sorpresas. En realidad, digamos que el presidente pasó por todos los temas, pero haciendo foco en temas que dividen, temas que profundizan de algún modo la división, la grieta, como podría ser el tema de reformas en la justicia, la deuda con el Fondo Monetario Internacional, fueron los puntos más destacados y los que ocupan ahora las tapas de todos los diarios y los portales, ¿no? De todos modos, hay que destacar que hizo muchísimos anuncios, sobre todo de proyectos que va a enviar al Congreso, así que vamos a estar atentos también a esa agenda que quizás quedó en un segundo plano, pero que no es para nada menor. También marcando un poco el camino en lo que tiene que ver con, pedir que se trate el proyecto de ganancias que se encuentra acá en la Cámara de Diputados, también el de monotributo. Justo eso iba a preguntarte, Caro. Sí. Perdón que te interrumpa, pero justo era uno de los proyectos que te quería preguntar porque entiendo que en la próxima semana o en esta iba a comenzar a tratarse en comisiones ganancias. Vos corregime si no es así, pero ahora con este anuncio, con el pedido formal del presidente en el día de hoy, asumo, vos me dirás, que el trabajo quizá se agiliza, ¿no?, en diputados. Seguro, ya de antemano era un tema que venía teniendo bastante consenso, se hablaba de que el debate iba a empezar esta semana, todavía no tenemos la convocatoria oficial a las comisiones que van a tratar el proyecto, pero sin duda que el pedido del presidente fue un espaldarazo muy importante. Y bueno, por otra parte, las críticas que ha tenido por parte de la oposición, que habla de un discurso muy confrontativo, donde quizás faltó un mensaje más contundente de unidad nacional, de cómo va a ser también el programa de vacunación después de lo que pasó con el tema de estos casos polémicos de vacunaciones de privilegio. Quizás faltó algún tipo de detalle en ese sentido y el presidente hizo mucho énfasis en otra agenda que quizá para la oposición está un poco más alejada de lo que es la agenda de la gente de a pie, ¿no?, del ciudadano común. Este tema que mencionaba antes del fondo. Bueno, en materia de justicia, muchísimos anuncios, pero ahí me pareció importante destacar que habló de la reforma judicial que ya están diputados y dijo que si hay que corregirla, si es necesario corregirla, que se corrija, pero que avance. Además de anunciar otros proyectos que fueron recomendados por la Comisión de Juristas, la Comisión de Especialistas. Así que el tema judicial sin dudas va a ser un tema relevante en el año legislativo. Y un tema que entiendo divide las aguas, ¿no? Porque vos contame, Caro, a la oposición no le convence del todo el espíritu de lo que propone el presidente. Bueno, no, porque en realidad la oposición sostiene que es una agenda que en realidad impulsa a la vicepresidenta, Cristina Kirchner, más que el presidente. De hecho, se pudo ver cómo cuando el presidente nombraba estos temas, bueno, la vicepresidenta escuchaba ahí muy atentamente a su izquierda.
la realidad es que el presidente habló de un poder judicial en crisis, de un poder judicial con privilegios, hizo referencia al tema de que los jueces no pagan el impuesto a las ganancias, el tema de las declaraciones juradas de bienes que no hacen jueces de la Corte, también habló del tema del espionaje ilegal. Bueno, la verdad que el tema judicial volvió a ser preponderante en el discurso presidencial, como así también el tema económico, no solo con el tema de la deuda con el Fondo Monetario, sino también anuncios importantes vinculados a las tarifas, por ejemplo. Sí. En ese sentido, anunció que va a enviar al Congreso un proyecto de declaración de emergencia en los servicios públicos para desdolarizar tarifas. Así que eso es un tema muy importante que también quizá quedó relegado, pero que va a tener que discutir próximamente el Parlamento. Y bueno, obviamente un repaso de lo que fueron las medidas que tomó el gobierno durante la pandemia, una reivindicación de medidas económicas, sociales, educativas, bueno, en distintos ámbitos, lo que ha hecho el gobierno para manejar, para lidiar con la pandemia. Así que, como decía, fue un discurso que pasó por todos los temas, quizá algunos no estuvieron, como por ejemplo, qué va a suceder con las PASO, no especificó si se van a posponer o si se van a suspender, así que ese es un tema que todavía sigue en incógnita. Y bueno, temas como la inseguridad también un poco ausentes, es decir, hubo ejes muy claros vinculados a lo económico y al judicial y otros no tan marcados, ¿no? Exacto. Otros que en el discurso fueron directamente omitidos. Caro, la última pregunta, cada vez que charlamos te aprovecho. Para esta semana, ¿qué novedades podrías compartirnos del trabajo que se va a hacer en comisiones? ¿Qué es lo que sabés? ¿Qué está pactado? ¿Hasta dónde nos podés contar? Bueno, como te decía antes, todavía no hay ninguna convocatoria formal a las comisiones. De hecho, los diputados del interior que vinieron hoy a la Asamblea Legislativa, muchos ya se están volviendo a sus provincias, así que es probable que la actividad de esta semana sea de índole informativa, quizás alguna que otra reunión informativa, pero no veo que haya dictámenes de ningún tema. Recordemos que, bueno, además de esta amplia agenda que anunció el presidente, están todos los temas pendientes de la agenda de extraordinarias, así que hay una agenda muy importante que el Congreso tiene por delante, sobre todo en años electorales donde la actividad se suele concentrar en el primer semestre, porque después, bueno, obviamente empieza a rodar el calendario electoral, la campaña y demás. Pero la realidad es que temas hay para empezar a trabajar, sin duda. Sí, sí, hay bastantes. Otro de los pedidos que hizo Alberto fue el de una reactivación y lanzamiento de la industria del cannabis. Fue una sorpresa, ¿no? No sé si lo habían adelantado ya algunos periodistas o asesores a esto, pero la verdad que a mí particularmente me sorprendió este pedido expreso que hizo el presidente. Sí, coincido con vos, fue una sorpresa porque, bueno, actualmente tenemos una ley, pero no la ley que sancionó el Congreso hace unos años no autoriza lo que es el autocultivo. Así que fue un anuncio muy importante, que también uno de los que quedó relegado, como así también toda una agenda que llamamos la agenda verde, que tiene que ver con el medio ambiente, temas de movilidad sustentable, la utilización de litio, nueva ley de hidrocarburos, incentivos también para lo que es la industria automotriz, un montón de temas, así que la verdad que es muy interesante para seguir esos debates, ¿no? El tema de cannabis, bueno, en su momento se había pedido que se autorizara el autocultivo, finalmente no se logró, se consiguió una ley más limitada, pero va a estar muy interesante seguir ese debate, sí, sin dudas. Lo estaremos siguiendo, Caro, con tu luz, tu conocimiento arrojándonos para que todos podamos comprender qué es lo que está pasando en la Cámara de Diputados. Muchísimas gracias por conectarte con nosotros, como siempre. Gracias a ustedes, un beso, buenas noches. Buenas noches. 6 proyectos de desafíos productivos y tecnológicos, así los llamó el presidente. Sofía, ¿de qué se tratan? Exactamente, Maga, y como bien adelantaba Caro, justamente nos dio el puntapié para hablar de esto, porque dentro de los 42 proyectos que el magistrado presentó en el mediodía de hoy, están estos 6 proyectos que están abocados al desarrollo tecnológico y productivo, y además también en su convocatoria, por supuesto, convocó a la unidad nacional, a la unidad federal,
real para que esto realmente pueda ser logrado a lo largo y a lo ancho de todo nuestro país. Y si te parece, vamos a repasar estos 6 proyectos punto por punto, los más importantes, para evaluar un poco qué es lo que se va a tratar dentro del recinto. El primero, como vemos en la placa, entonces, bueno, el presidente hizo referencia a estos 6 proyectos destinados a dinamizar la estructura de crecimiento que abordan nuevos desafíos tecnológicos y productivos. Y como bien adelantaba Caro Ramos, hablamos de esta agenda como teñida de verde, ¿no? Por proyectos sustentables, por proyectos para la incorporación del cultivo de cannabis, para su comercialización, para que sea medicinal. Y también hablamos, en principio, del proyecto de las baterías de litio, que está muy vinculado a la industria automotriz, porque junto con el hidrógeno verde, lo que se trata es tener una movilidad sustentable, ¿no? Que los vehículos sean eléctricos, y lo más importante de este proyecto es que no solo se apunta y se fomenta la utilización de este tipo de energías sustentables en los vehículos, en el transporte, sino que el primer magistrado dijo que quiere que la producción sea nacional, así que este proyecto seguramente va a traer mucha tela para cortar, y es uno de los más ambiciosos también presentados en el día de hoy por el primer magistrado. Y si te parece, seguimos al siguiente proyecto, que está muy relacionado, porque hablamos de, bueno, la producción de cannabis, como bien adelantaba Maga, como bien adelantaba Caro, porque a lo que apunta es que sea un cannabis medicinal y que también se pueda comercializar, ¿no? Que se pueda industrializar. Y ya habló el presidente respecto a que en 5 años, van a triplicar las ganancias de todo el mercado relacionado con el cannabis. Y por supuesto, esto fue muy celebrado por diferentes bancas, por diferentes tintes políticos, que, como vos decías, no se esperaba, ¿no? No se esperaba que se dé este proyecto, este discurso. Y si te parece, seguimos entonces con el tercero de los proyectos de ley que presentó Alberto Fernández, y hablamos de las compras de medicamentos, porque ya anunció que apunta a comprar medicamentos de producción nacional para elevar también el margen, la franja, a todas aquellas empresas, pequeñas y medianas empresas, hasta un 20%, y obviamente van a darle facilidades e incentivos fiscales e impositivos para que esto realmente pueda ser posible. Y además todo el sector privado va a tener incentivos para poder ponerse creativos, ¿no? Para poder comprar este tipo de medicamentos nacionales, que además necesita una pata de marketing, ¿no? A esto apuntó el presidente Alberto Fernández. Y si te parece, continuamos entonces con los proyectos de ley que presentó, y hablamos de la inversión agroindustrial. Bueno, como bien estábamos adelantando, todo dentro de esta agenda de energías sustentables, ¿no? Energías amigables con el medio ambiente. Y respecto a esto, ya afirmó que durante todo el 2020 había tenido muy buenas relaciones con el Consejo Agroindustrial Argentino, y lo que quieren para este 2021 es sancionar este proyecto para que la producción sea aún cada vez mayor, para que de esta manera puedan exportar más y además poder producirle, generar un valor agregado, sumar algo a toda la agroindustria para hacer mucho más rentable esta actividad. Y por supuesto, bueno, sectores muy importantes de nuestro agro argentino están con vilo y esperando, obviamente, el tratamiento de este proyecto que fue presentado en el día de hoy. Continuamos entonces con el próximo. Hablamos de la industria de hidrocarburismo, también llamada industria hidrocarburífera, que lo que plantea es que se haga un recorrido, ¿no? Desde que se comienza la inversión hasta que se industrializa, desde que se comienza a recabar. Y además, lo más importante de este proyecto de ley es que busca generar este tipo de energías sustentables a lo largo y a lo ancho de todo nuestro territorio nacional. Son realmente proyectos que están muy vinculados entre sí, pero que obviamente cada uno trata temas específicos y, bueno, concierne a sectores específicos también de nuestro país. Y por último, hablamos de la industria de la cadena automotriz, que, lo comentabas vos también, la periodista Caro Ramos también lo decía, porque durante todo el año pasado se le dieron muchos incentivos a los empresarios, a los grandes empresarios vinculados a esta cadena, que realmente tienen mucha gente a cargo, trabajadores y trabajadoras, y también a los empresarios de las autopartes, no solo de los que crean autos, sino también de las autopartes, y el Ejecutivo se comprometió para poder dar incentivos dentro de toda la industria automotriz. Muchas gracias, Sofi. Muchos proyectos, mucho trabajo que tendrán que tener los diputados y los senadores en un año electoral. Vamos a ver
cuánto de toda esta intención, cuánto de todo este proyecto se llega a reglamentar y a cumplir. Repasemos ese momento en el que el presidente habla sobre el fomento y la producción del cannabis medicinal. El cannabis tiene propiedades de gran utilidad con fines medicinales e industriales. La industria mundial del cannabis medicinal triplicará su volumen de negocios en los próximos 5 años. El proyecto prevé la utilización del cultivo exclusivamente con fines de industrialización para uso medicinal e industrial. Bueno, esto fue muy celebrado, por supuesto, por todo el recinto porque, como sabemos, ya existe una ley que avala el cannabis medicinal, pero aún quedan reglamentaciones pendientes sobre esta materia. Vamos a seguir repasando, en este caso, sobre la industria del litio, lo que dijo Alejandro Rodríguez de Consenso Federal. Hubo un discurso que comenzó, a mí me parece, de manera correcta, y luego el presidente, con todo derecho, eligió entrar en campaña. Es decir, eligió hacer anuncios que directamente estaban direccionados a generar una reacción, y antes ya había un puñado muy minoritario de diputados o diputadas que habían venido realmente a gritar y a agredir. Y durante el transcurso del discurso se produjo un enfrentamiento que reproduce la grieta, y es triste cuando hay acontecimientos institucionales de esta característica. Especialmente a mí me preocupa que el propio presidente descienda a discutir y a responder a quienes vienen solo a buscar discord. Me voy con varios temas, algunos anuncios muy importantes. A mí me parece estratégico que haya anunciado el énfasis para desarrollar la industria del litio en Argentina y asociar el desarrollo de la industria del litio a la necesidad de la electrificación de la movilidad pública. Hay que recordar que es una iniciativa que ya lleva muchos años de desarrollo en Bolivia. Evo Morales creó una empresa estatal de litio que no termina en la producción primaria, sino que termina en la generación, producción y comercialización, incluso a nivel mundial, de lo que son baterías de litio. Algo similar ha hecho Jujuy. Y luego, algunas ausencias que, por lo destacadas, son muy preocupantes. Por ejemplo, la creación de trabajo en el sector privado. Si hay un reclamo, una demanda social excluyente y un mandato popular que este gobierno lamentablemente no escucha, es la creación de trabajo. Bien, y hoy en una sesión inédita, como ustedes saben, algunos estuvieron presentes, otros no, muchos de manera remota, funcionarios, ministros, miembros de gabinete. May, ¿qué info tenemos sobre eso? Bueno, tenemos información de quiénes estuvieron presentes. Por ejemplo, estuvo presente Daniel Arroyo, ministro de Desarrollo Social, y también Jorge Ferraresi, ministro de Desarrollo Territorial y Hábitat. Y si te parece, vamos a ver lo que dijeron luego de la Asamblea General. Ha sido muy importante el discurso del presidente Alberto Fernández, muy claro respecto a la reconstrucción de la Argentina, del Consejo Económico Social, de poner la Argentina de pie, de romper la grieta y empezar a trabajar, sobre todo en este esquema de reconstruir el trabajo, resolver el problema de la pobreza y generar la infraestructura que está faltando. Para mí ha sido un discurso muy importante de cara adelante. Tuvimos un 2020 durísimo y vamos a tener un 2021 claramente mejor. Para empezar ahora, hemos en febrero aumentado el 50% el monto de la tarjeta alimentar, una tarjeta que, como planteó el presidente, llega a más de 1,5 millones de familias para recuperar el poder de compra y por ir por el lado de la buena nutrición. Pero más allá de eso, tenemos 3 objetivos claros este año, y lo ha reflejado el presidente: crear 300.000 puestos de trabajo. Un puesto de trabajo es la persona que supera el salario mínimo en el sector informal, encarando sus propias actividades durante varios meses. De los 300.000 puestos de trabajo que tenemos que crear este año, ya hay 89.000 que se han logrado. En segundo lugar, urbanizar 400 barrios. Urbanizar es abrir calles, es piso de material, es cocina y baño para las familias, es agua, es cloaca. De los 400 barrios que tenemos que urbanizar, ya estamos en 106, ya empezamos 106. Y finalmente, y lo dijo el presidente, los jardines de infantes, los jardines maternales. Apuntamos a generar 800 para que todos los chicos y las chicas vayan a sala de 3, 4 y 5 años. Ya pusimos en marcha 269. También esto ha sido plantear los objetivos y rendir cuenta de dónde estamos parados hoy. El presidente ha esbozado en un año muy difícil el tema de qué lugar veníamos, ¿no? Porque muchas veces se pierde la perspectiva.
pero en este año de reconstrucción, justamente el disparador en función de la inversión pública en obras, la inversión que tiene que ver mucho con viviendas, así que bueno, sí, uno de los párrafos del discurso, así que bueno, con esa responsabilidad ya en una política federal donde hemos firmado ya con todos los gobernadores de todas las provincias la construcción de viviendas, bueno, ya están los procesos licitatorios y muchas de ellas iniciándose. Este Congreso sancionó hace muy poco una ley justamente para terminar con aquellas viviendas, hablaban de 55.000 viviendas que quedaron sin finalizar justamente en gobiernos anteriores. ¿Cómo también se va a aplicar esa ley? Sí, la verdad que un trabajo conjunto, una decisión del presidente de buscarle la solución, que era muy difícil, viviendas que están paralizadas en el año 2014, 2015. Entonces, bueno, esa ley ya nos permite poner en valor, nuevamente firmar convenios con todas las provincias para reactivar esas viviendas, así que ya estamos en algunos primeros convenios reiniciándolas y bueno, y potencialmente, digo, generar trabajo, generar el disparador social. La verdad, bueno, entender una Argentina muy difícil, que no se entiende por qué 55.000 viviendas quedaron paralizadas, porque el Procrear quedó desactivado. Digo, pero bueno, es un tiempo nuevo, un tiempo de reconstrucción, y en esa reconstrucción argentina la vivienda como un disparador. Y también tenemos las palabras de algunos de los ministros que estuvieron presentes, por ejemplo, el ministro Culfas de Desarrollo Productivo y también Cabandier, el ministro de Ambiente. Vamos a escucharlos. Argentina tiene 3 grandes tipos de desigualdades que se han mantenido en el tiempo, lamentablemente. Una es la desigualdad de ingresos, es decir, es un país desigual, que tenemos que corregirlo con políticas productivas, con mejora de ingresos. Es un país que también es territorialmente desigual, es decir, uno mira lo que significan las provincias, las 5 provincias más grandes de la Argentina, su Producto Bruto es 5 veces más elevado que las 5 provincias más pobres. Esto es algo que se ha sostenido en el tiempo. Hay un tema también vinculado a modificar esa desigualdad territorial. La tercera desigualdad es la desigualdad de género. Efectivamente, existen brechas de género. Entonces, para cada uno de estos temas se necesitan políticas activas. Y esta es la agenda que planteó hoy el presidente. Una agenda que está fuertemente impregnada, obviamente, por los desafíos de la pandemia, que no ha finalizado, pero que ya vemos, la afrontamos con diferentes herramientas. Se hizo un repaso muy exhaustivo de todo lo que se hizo en 2020. Sí. Y también esta nueva agenda, una agenda que significa la reactivación productiva con una perspectiva federal, con proyectos de infraestructura, de obra pública y productiva a nivel de cada provincia de la Argentina, y también con las nuevas agendas del desarrollo, donde se plantearon 6 proyectos de ley, no para reactivar solamente en 2021, sino para pensar la Argentina de toda esta década y la década que viene. Tenemos muchas expectativas para este año en términos del trabajo en el Congreso Nacional, a nivel parlamentario, normativas ambientales. En principio, recordemos que hoy el Congreso tiene en sus comisiones a punto, a fuerza de tratar la Ley de Educación Ambiental, que esperemos que eso sea pronto. Pero también hay algunos desafíos para este año en términos de mejorar las normativas ambientales o crear normas ambientales que no existen. Insólitamente nuestro país no tiene todavía una norma que ordene los estudios de impacto ambiental. Entonces ahí hay un descalabro cada vez que hay una situación que requiere uno de estos estudios. Pero también queremos avanzar y vamos a presentarlo con los trabajadores y trabajadoras recicladores en los próximos días, una ley de envases, ¿no? Una responsabilidad extendida al productor. Eso va a ser muy importante porque eso va a derivar en una optimización y una mejora de esa tarea y además también de los costos que cada municipio asume en virtud de dar un buen tratamiento a esos residuos, sobre todo el PET, pero no solamente el PET, hay distintos envases, plásticos, distintos derivados. Y el diputado Gustavo Mena por la UCR, por la provincia de Chubut, estuvo aquí en el piso de DTV, el periodismo en el Congreso, y se refirió al discurso de Alberto Fernández, pero específicamente a este tema que se le dedicó mucho porcentaje de su oratoria. Estamos hablando, por supuesto, de la reforma judicial. Escuchamos a ver qué dijo el diputado. Lo que se le reclama al Congreso es que trate el proyecto de ley mal llamado a mi gusto de reforma judicial, el de modificación de la ley orgánica del Ministerio Público. Después está esa apelación difusa al control cruzado. La verdad que todos los poderes del Estado se controlan entre sí y eso están los resortes institucionales. Me parece que se insiste en poner el foco la cuestión de la justicia, pero a la luz de lo que es una demanda de la interna del oficialismo. Evidentemente toda esta embestida contra el Poder Judicial
no tiene, desde mi punto de vista, un propósito de mejorar la justicia, sino de lograr resultados en las causas que afectan a muchos funcionarios del gobierno. Claro, hablamos de una parte de la justicia, ¿no? La justicia que atiende las causas federales. Bueno, pero hoy hubo una definición que yo creo que fue muy grave cuando se habló de un poder judicial. No se habló de la Corte ni del Poder Judicial federal, sino de un poder judicial en los márgenes de la ley o en los márgenes de la República. De la República. Bueno, es una definición pesada que no hace ningún distingo, que descalifica a un poder del Estado. Y después sí se habló de un tribunal de arbitrariedad de sentencia. No se lo especificó. Y la verdad que creo que también es un error. Primero porque es una reforma que se está proponiendo a la luz de una coyuntura, que es el disgusto con las resoluciones de la Corte o de algunos tribunales. En segundo lugar, cargar con más tribunales. Justamente un problema que tienen las causas, especialmente las federales en la Argentina, es que no terminan nunca. Promedio de duración en instrucción, 14 años. Que eso es lo peor, porque las causas ni siquiera llegan a juicio. En realidad, el ideal es que lleguen a juicio y después, bueno, se ventilan los hechos, la prueba, y un tribunal delibera y condena o absuelve. El diputado Itaí Hackman también estuvo en nuestro estudio, se refirió a la querella criminal de la que habló hoy el presidente Alberto Fernández y dijo que la deuda claramente es de la gestión anterior, no de la gestión kirchnerista de Cristina Fernández antes de la de Macri. Durante el gobierno de Cristina Kirchner no hubo endeudamiento. De hecho, ellos mismos, cuando eran gobierno, hace 4 años, se jactaban de que supuestamente como la Argentina estaba aislada del mundo y nadie nos prestaba plata, ahora supuestamente endeudó al país, pero en ese momento nadie nos prestaba plata, una de las ventajas, lo dijo el propio exministro Duhovne, que tenía la Argentina, era que tenía un bajo nivel de endeudamiento, producto de que, según ellos, estábamos aislados del mundo. La Argentina, durante el gobierno de Cristina Kirchner, el endeudamiento fue bajísimo, y además fue un endeudamiento fundamentalmente en moneda local, en pesos, o con otros organismos públicos. Y lo que hizo Cambiemos durante los 4 años, además del acuerdo con el fondo, fue modificar la composición de la deuda, dolarizar y establecer deuda con acreedores externos, y eso es lo que nos llevó al default. Entonces, esto puede parecer una discusión un poco técnica, pero cuando uno discute los problemas y la historia del endeudamiento argentino, lo que va a ver es que lo que nos lleva a las grandes crisis económicas no es una magnitud, lo que llamamos los economistas un stock de deuda. Lo que nos lleva a las crisis de deuda es cuando uno se sobreendeuda con acreedores internacionales, luego cuando no puede seguir tomando deuda, va al rescate de los organismos financieros internacionales, y finalmente, cuando se acaba el chorro, va al default. Eso pasó en la Argentina en los 80, pasó en la Argentina en el 2001 y pasó en la Argentina en el 2018. Muchísimas gracias, Sofía Raimundes y Maya Kersten, por acompañarnos en esta noche. Nosotros llegamos al final de la información. Esto fue DTV El Resumen. No podés decir que no sabés lo que pasa en el Congreso de la Nación, principalmente en la Cámara de Diputados. Hasta mañana. Gracias por estar.